Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Amigos, hermanos, bienvenidos a este nuevo encuentro de conversación cristiana. Para los que no nos conocen, mi nombre es Ernesto. Yo soy Magdalena. La reflexión de hoy día tiene por nombre ¿por qué a algunos cristianos les va bien toda su vida y otros viven llenos de tribulaciones? Los invitamos a ver hasta el final este video. Esta es una pregunta que muchos creyentes se hacen en silencio. Uno observa que ciertos hermanos en la fe viven con salud, estabilidad económica, una familia sin grandes crisis y una vida cristiana sin sobresaltos. Mientras tanto, otros fieles sufren pérdida tras pérdida, enfermedad tras enfermedad y luchan por mantenerse de pie. ¿Por qué esta diferencia tan marcada entre unos y otros si todos son hijos del mismo Padre? La palabra de Dios no guarda silencio sobre esto. Jesús, de hecho, prometió que sus seguidores tendrían aflicciones y en Juan, capítulo 16, versículo 33, vemos que nos dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La tribulación, por lo tanto, no es un castigo, sino una realidad espiritual que puede tocar incluso a los más fieles. El apóstol Pablo, uno de los siervos más usados por Dios, escribió en 2 de Corintios capítulo 11 sobre los azotes, cárceles, naufragios, hambre y peligros que vivió por causa de Cristo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es: ¿era Pablo menos amado que cualquier otro creyente que estuviera tranquilo en su casa en Jerusalén? La respuesta es claramente no. Dios, en su soberanía, permite distintas trayectorias de vida para distintos propósitos eternos. En Romanos 8:28 leemos: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que tanto la tranquilidad como la tribulación, cuando son vividas por un creyente fiel, forman parte del plan de Dios y contribuyen a un propósito mayor, aunque ahora no lo entendamos. Un ejemplo clave es Job. Él era, entre comillas, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como dice Job 1:1. Y sin embargo, fue probado con la pérdida de sus hijos, la pérdida de su salud y la pérdida de su riqueza. Entonces su historia derriba la idea de que una vida recta garantiza una vida tranquila y sin problemas. La fidelidad de Job fue probada en el crisol del dolor y al final Dios lo restauró y lo bendijo más que al principio. Eso lo vemos en Job 42, versículos del 10 al 12. Pero también vemos en las Escrituras que hay creyentes que vivieron en paz y prosperidad, como por ejemplo Abraham, que murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Eso lo vemos en Génesis 25:8. Dios bendijo a Abraham con riquezas, con honra, pero también lo llamó a sacrificar a su hijo y le hizo esperar décadas por una promesa. En otras palabras, incluso la vida tranquila, entre comillas, de Abraham tuvo momentos de profundo quebranto. Una gran verdad bíblica es que Dios no trata a todos de la misma forma, pero a todos los trata con justicia y amor. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16, donde nos los muestra con claridad. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto nos enseña a no compararnos. El apóstol Pedro, cuando Jesús le reveló cómo moriría, preguntó por el futuro de Juan, y Jesús le respondió: ¿qué a ti? Sígueme tú. Eso lo vemos en Juan 21, versículo 22. Es decir, el camino del otro no te concierne. Tu tarea es seguirme, sin importar si ese camino es de pruebas o de paz. El propósito eterno pesa más que el bienestar terrenal. A veces quienes pasan por muchas pruebas están siendo moldeados con un propósito mayor, porque Dios ve más allá de la hora. En 2 de Corintios 4, 17 y 18, Pablo afirma: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, muchos creyentes que sufren aquí están acumulando una gloria eterna que otros no comprenden. Amén. Por otro lado, la aparente tranquilidad de algunos cristianos no significa necesariamente que estén mejor espiritualmente. Jesús advirtió a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay personas que teniendo paz externa han perdido el fervor interno. La falta de tribulación no siempre es señal de bendición. A veces es señal de comodidad, de ocio, de peligro o de una fe que no está siendo realmente desafiada. Hermanos, no debemos andarnos siempre comparando. Dios no nos prometió que viviríamos todos igual, pero sí nos prometió estar siempre con nosotros, en cualquier temporada, ya sea de gozo o de dolor. Como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Cada historia cristiana es distinta, pero todos estamos en las manos del mismo Dios. Y en todas nuestras historias, Dios será glorificado. Amigos, hermanos, les agradecemos haber llegado al final de este video. Si la palabra de Dios tocó su corazón, compártala, déjenos sus comentarios, suscríbase al canal y ayúdenos a difundir la palabra de Dios. Les recordamos que no se olviden de leer a diario su Biblia y asistir a su iglesia local. Nos vemos en un próximo video si así Dios lo permite. Bendiciones. Bendiciones.